Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Esta clase es básicamente la continuación de lo que habíamos estado viendo sobre la Revolución Francesa. Habíamos visto los antecedentes, por así decirlo, es decir, habíamos visto el Renacimiento y del Renacimiento habíamos rescatado el humanismo. De la reforma y la contrarreforma, recordarán ustedes que habíamos rescatado el hecho de que fue, por así decirlo, el primer golpe a la institución religiosa con respecto a sus prácticas, más allá de sus doctrinas en sí, que fueron en su mayoría mantenidas. Luego vimos que el siguiente antecedente, entre comillas, fue la Ilustración. La Ilustración, como ustedes recordarán, fue un movimiento que se concretó para efectos de la Revolución Francesa en nuevos inventos y descubrimientos, pero sobre todo en nuevas ideas, específicamente igualdad, razón y libertad. No confundir, por favor, con libertad, igualdad y fraternidad, que terminaron siendo los paradigmas de la Revolución Francesa y que perduran hasta nuestros días. Estamos hablando de la Ilustración, recuerden eso. Todo esto como antecedente ideológico, pero ya veremos eso más adelante. El simple hecho de que exista una corriente ideológica de cualquier tipo, puede ser religiosa, filosófica, política, etcétera, no es por sí sola suficiente como para devenir en una revolución de la magnitud de la Revolución Francesa. Entonces vamos a analizar varias cosas de la Revolución Francesa y vamos a ir de más a menos y de abajo para arriba. Ya verán ustedes a qué me refiero con esta metáfora. Así que, yendo de más a menos, lo primero que hay que decir de la Revolución Francesa y que en algunos casos ya vimos es que esta dura aproximadamente 10 años. La historiografía clásica considera que la Revolución Francesa comienza con la autoproclamación del tercer estado, que es algo parecido a la asamblea o congreso que tenemos en muchos países de los cuales nos decimos somos democráticos, y finaliza con el golpe de estado dado por Napoleón Bonaparte, que la verdad merece un capítulo entre sí, un capítulo solo para él, porque fue todo un personaje, como ustedes sabrán. Entonces, durante este periodo pasaron varias cosas. Aquí, por ejemplo, apenas se autoproclama el tercer estado. Sucede que el 14 de julio de 1789 se da la toma de la Bastilla. Ese fue el primer acto, por así decirlo, protagonizado por la masa, protagonizado por el pueblo, que se considera icónico como inicio de la Revolución Francesa. Posteriormente vinieron las famosas ejecuciones de Luis XVI y de María Antonieta, pero todo eso pasó durante este periodo. No es que en un solo día o en un solo mes sucedieron todas las cosas. Hubo hubo un rango de tiempo en el cual hubo incluso oscilaciones políticas entre monarquía parlamentaria, es decir, la existencia de un monarca y también de una asamblea o parlamento. Hubo incluso una república. Y bueno, finalmente terminamos el periodo en 1799, como les había dicho, con Napoleón Bonaparte.
Ahora, yendo de más a menos, lo primero que debemos decir de la Revolución Francesa es que fue un evento multifactorial. Como les había dicho antes, difícilmente las ideas cambian de manera tan radical una situación que se había mantenido ya para ese tiempo por por centurias. Entonces, difícilmente aquello que es simplemente conceptual cambia la sociedad, porque la sociedad no se compone solamente de aspectos ideológicos, se compone de aspectos concretos, materiales, como la economía, la producción, las leyes, ese tipo de cosas. Entonces, entre los varios factores, porque fueron varios, yo aquí únicamente estoy resumiendo porque esto es un fragmento de la clase, luego iremos viendo el resto. He colocado primero los factores económico-político, porque esa es, por así decirlo, la base. Si el pueblo de Francia no hubiera estado en una situación económicamente tan apremiante como estaba, posiblemente el golpe no se hubiera dado. Esto es una constante histórica que ustedes verán en otros procesos de revolución. El Estado llano, que en aquel tiempo se llamaba, ellos eran parte del Estado llano, el pueblo, me refiero a los agricultores, a los jornaleros, es decir, a la gente pobre. Ellos siempre han sido protagonistas en las revoluciones de una manera distinta en grados. A veces no han sido protagonistas, a veces han sido principales protagonistas, etc. Entonces, lo importante aquí es señalar que si bien participaron en el evento de la toma de la Bastilla, su participación fue variable en protagonismo durante todo el rango del que les estaba hablando. Pero el hecho de que económicamente Francia haya estado mal para el pueblo en ese tiempo, porque no estaba mal para la monarquía, para la emergente burguesía y cosas por el estilo, fue un hecho determinante. También había una crisis política precisamente por el manejo de los recursos sobre texto de la administración de los mismos. Entonces, estas cosas son, junto con otras también muy concretas como las leyes, por ejemplo, son la base de la sociedad. La estructura de la sociedad, las llama Max Weber, un sociólogo y estudioso de las ciencias sociales contemporáneo, cuya teoría de la estructura y la superestructura veremos más adelante porque tiene mucho que ver con esto. En todo caso, la estructura en términos de Max Weber fue el primer factor que yo menciono, y el segundo factor es el ideológico. Es aquí cuando recordamos toda esta parte que vino, por así decirlo, como producto de estos eventos, que claro, tuvieron muchos años de diferencia en suceder unos de otros, pero que de todas maneras son antecedentes sin duda porque se plasmaron en ideas como libertad de derechos individuales específicamente, como los fundamentos de la democracia,
como una constitución, como el parlamento, como forma de balancear el poder y finalmente la división de poderes, que sería, por así decirlo, una forma de perfeccionar ese balance. Entonces, el segundo punto a mencionar, importantísimo, es que es un evento que marca varios macro cambios sociales en distintos aspectos. En el contexto de la Revolución Francesa y los años que vinieron posterior a ella, hubo muchos cambios, no solo en Francia, por supuesto, sino en el resto de Europa y después en el resto del mundo, incluso en Sudamérica, cambios de tipo estructural, de tipo fundamental. Por ejemplo, el paso del feudalismo al capitalismo, la emergencia de la burguesía, el régimen parlamentario, la absolución de lo que se llamaba el antiguo régimen, que era básicamente la monarquía, la nobleza y el clero, y otras cosas que se consideran unos puntos de inflexión, es decir, unos puntos donde la línea metafórica de avance, de desarrollo, tiene tiene un viraje positivo hacia arriba bastante pronunciado. Se considera que este periodo fue básicamente eso, un punto de inflexión en distintos aspectos de la sociedad. Finalmente, y eso lo veremos al final, esta revolución fue un evento con varias interpretaciones. Dado que fue un evento con muchos factores, también fue un evento con muchas interpretaciones hechas desde cada uno de los sectores. Por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, la lectura se hace a través de la introducción del liberalismo capitalista en sustitución del feudalismo. Desde el punto de vista político, tenemos en cambio una lectura en función del cambio de la forma de organización social, de la monarquía a la asamblea, a la república, a los poderes tripartitos como los que tenemos ahora, ejecutivo, legislativo y judicial, etc. Entonces, cada uno de ellos ha aportado distintas versiones. No todas, y es importante que nosotros, en su debido momento, analicemos generalmente, panorámicamente, cada una de las interpretaciones para que nos formemos nuestra propia idea de no solamente las causas, sino de las consecuencias y de la magnitud real de la Revolución Francesa hasta nuestros días, porque eso definitivamente es un hecho. Una última cosa que explicar, como les había dicho antes, lo económico-político es, por así decirlo, la base o estructura de lo que vendría a ser la superestructura, lo ideológico, el segundo peldaño en la grada. Por eso es que yo les he colocado debajo de igualdad, razón y libertad un signo de suma, para hacer notar que no solamente fue el aspecto ideológico, y que de hecho no fue el aspecto ideológico el fundamental, sino que había crisis en varios sectores. En la economía, el problema era, como les había dicho, especialmente los jornaleros agrícolas. Los jornaleros agrícolas simplemente son trabajadores agrícolas
con los cuales ya se había arreglado una forma de remuneración, un estipendio, un jornal. Entonces, se les llamaba jornaleros agrícolas, pero podían ser jornaleros de otra clase. En todo caso, los jornaleros agrícolas eran los más perjudicados por razones que veremos adelante. Y la parte política, en cambio, tiene que ver con la desestabilización, como habíamos dicho, del modo monárquico, económico, político. Esto está abajo y esta flecha sugiere que la suma que estamos aquí haciendo suma esto como primer sumando y esto como segundo sumando, haciendo énfasis en que esto es más protagónico, tal como sugiere la estructura y superestructura de Max Weber, como les había dicho. Aquí finaliza el primer video sobre la Revolución Francesa. Junto con este video ustedes encontrarán en la plataforma un documento monográfico que he preparado que está relacionado, por supuesto, con todo esto en esta misma terminología y que les va a dar a ustedes una visión un poco más detallada y un poco más profunda de lo que yo les he hablado ahora. Entonces, por favor, lean esa monografía y realicen luego las instrucciones que se van dando según vayamos avanzando con los videos, con las monografías, o más bien fragmentos de monografías que van a tratar el tema progresivamente en 2 o 3 partes, y también con el libro, por supuesto, de texto que estamos trabajando. Gracias por todo y que les vaya bien.